preguntas sin respuesta. Ya ese sería el tema, preguntas sin respuesta, aunque la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Ahí encontramos, si tenemos dudas, hay que acudir a la palabra del Señor. Pero el tema hoy es de acuerdo a esta pregunta. Así que abramos nuestras Biblias, amados hermanos. Vamos a ir al libro de los Jueces. Libro de los Jueces, capítulo 6, verso 11 al 13. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón les respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Vamos a orar. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por darnos este día, esta oportunidad de escuchar tu palabra, de escudriñarla. Y bendito Dios, pedirte que me apartes a mí y sea tu palabra, sea el Espíritu Santo comunicando el mensaje de hoy, y que cada hermano pongamos el sentimiento en esta hora y pongamos en verdad el corazón y nuestra mente abierta para escuchar la palabra. Bendito Señor, sea tu Espíritu Santo haciendo esta obra, porque te lo pedimos todo esto en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos, como acabamos de leer, aquí Gedeón se hace una pregunta, y una pregunta en la cual repercute todos, yo creo que todos los hacemos, creyentes y aún incrédulos, se hacen esta pregunta, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos suceden estas cosas? Como enfermedad, falta de dinero, nuestra economía está flaqueando, y a veces decimos, ¿puede un Dios amoroso como es permitir que pasemos por estas situaciones? La verdad, el mundo está preguntándose qué pasa, y hacen eco, y tal vez sea la misma pregunta que hace aquí Gedeón. Dice, bueno, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos sobrevienen estas cosas? Y la verdad, hermanos, para ser honestos, yo tampoco puedo darte una respuesta a esto. Es fácil, digamos, filosofar sobre este asunto cuando no eres tú el que está pasando por estas situaciones. A veces vienen situaciones y no puedo darte una respuesta, aunque sería fácil decirte, bueno, por lo menos tenemos vida, por lo menos tenemos familia, por lo menos tenemos un trabajo. Son respuestas fáciles, pero no sabemos en verdad la situación o el estado en el cual está atravesando un hermano en la fe. Hablando de un hermano en la fe, porque Dios está con nosotros, ¿no? Y surge esa pregunta. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos amando a Dios, si estamos buscándole, amando su palabra, amándole a Él, entonces surge, ¿por qué? Entonces Dios está permitiendo esto en nosotros. La verdad, hermanos, Dios es soberano y Él sabe lo que estamos atravesando. Él conoce toda nuestra situación. Y es muy fácil cuando alguien, por ejemplo, si se entra a robar tu casa, y fácil decir, bueno, son cosas materiales, ¿no? Aunque sabemos que muchos de nosotros, yo creo que hemos trabajado duro para tener nuestras cosas, ¿no? Y claro, por la gracia de Dios es que tenemos, ¿no? Nos ha dado salud para trabajar, nos ha dado ánimo al hacerlo y fuerza. Así que muchas de esas cosas que si entra un ladrón nos roban, cuesta. Y fácil decir, pero son cosas materiales y el Señor va a dar. ¿No? Hay situaciones en las cuales no podemos dar una respuesta porque no estamos en la situación de aquel que sufre la pérdida o de aquel que está
bajo una condición triste, no hay salud en su vida y hay preocupaciones también por este sentido. Entonces, hermanos, pero en medio de todo esto no debemos echarle la culpa a Dios. Ese es el punto número uno. Ahora, hay cosas que suceden y nos hace pensar, bueno, Dios es sensible y es amoroso, pero permite ciertas situaciones en nosotros. Y Él no está obligado a decirnos el por qué. Él es soberano y Él sabe lo que hace. Cuando Él decide algo, cuando Él pone alguna situación o toma una decisión, Él mira, toma o todas las cosas posibles, toma en cuenta todas las consecuencias posibles. No es igual que nosotros tomamos una decisión y a veces esa mala decisión o buena decisión, dependiendo, pero si es mala decisión trae sus consecuencias. Entonces, y muchas veces nosotros metemos la pata, pero Dios no. Dios tiene todo bajo control. Dios es soberano y permite que todo esto pase. Y sabemos que todo está en orden. La lluvia, el sol, todo lo que sale a bien de nosotros, él está tomando control y nosotros ahí debemos ser agradecidos por todo lo que nos da. Pero vuelve otra vez a surgir la pregunta, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos suceden estas cosas? Esa era la pregunta de Gedeón, pero nosotros podemos decir aquí que Dios no es culpable de todo lo que pasa. Él ha creado todo este universo, está bajo su control, todas las tempestades, todo lo que mueve este universo, todo está bajo control. Ahora Él ya lo ha puesto ahí y hay fuerzas que mueven todo esto y a veces hay fuerzas que no es por culpa de Dios, pero una tormenta o un rayo que cae y mata animales o mata a una persona, está siempre bajo, bueno, el control de Dios, Él es soberano. Pero en medio de esto no tenemos que ser inconscientes y decir, bueno, es la culpa de Dios. Ahora, por eso les digo, no es culpable de todo lo que pasa. Ahora, Dios tampoco es culpable de todo lo que el hombre hace. Ahora vemos aquí que el hombre ha tenido la oportunidad de escoger. Él ha sido creado, ¿no?, con una capacidad de hacer el bien, de hacer lo correcto, de hacer todo, y lo puso en el huerto allá para que labrase la tierra y se multiplicase, pero él tomó una mala decisión, desobedeció el mandamiento del Señor y, bueno, cayó en pecado, y esa es una de las consecuencias que trae todo lo que trae a este mundo. Pero Dios no es culpable, es la decisión del hombre. Él ha sido creado, pero escogió mal. Ahora a veces nos preguntamos por qué un niño es matado, una niña es violada, y por cosas que el hombre está haciendo. Ahí no hay culpabilidad de Dios. Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío para hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo sabio, pero por el pecado a veces caemos, o el hombre, podemos hablar en este caso, el hombre cae en estos horrendos crímenes, pero siempre hay un pero de echarle la culpa a Dios. Pero el número 12 aquí que tenemos es que no debemos culpar a Dios por las cosas que otros hacen. ¿Cómo se explican las enfermedades que están pasando personas fieles al Señor? A veces nos preguntamos, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? Yo sé, mi esposa es fiel, mi esposa está siempre en las cosas del Señor, ¿y por qué tiene que pasar por dolores? O mi esposa, o mi hermana Pati, o el hermano Pedro, o cualquier otro hermano que está atravesando por una situación. A veces nos pensamos, o nos ponemos en esta disyuntiva, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Sabiendo de que estamos en las manos del Señor, sabiendo que estamos bajo su voluntad, nos suceden cosas que para nuestro agrado no están bien. Pero
el dolor que esta persona está atravesando, está pasando, es tremendo. Y decir, bueno, que te va a ir bien, el Señor tiene confianza en ti, o tú pon tu confianza en el Señor y esto va a pasar. Y podemos dar ese tipo de argumentos y de respuestas, pero no estamos en el cuerpo. Era un artículo que ha mandado después muy bonito. No estamos en ese cuerpo. No estamos pasando lo que estos hermanos, y no solamente aquí, en todo el resto del mundo, están pasando por estas situaciones. Es fácil también decir, bueno, tal vez sea por causa del pecado. Es fácil, pero tengamos cuidado, hermanos, esta es una doctrina perversa de decir, una enseñanza perversa de decir, bueno, es por culpa del pecado. A veces estamos pasando por situaciones, no hay pecado en la vida, estamos bajo la voluntad del Señor, agradándole al Señor, pero vienen estas situaciones. Entonces es difícil para nosotros entrar en este tipo de confrontación con el Señor, porque nosotros en primer lugar no estamos pasando por la misma situación, pero nosotros sí. Ahora es fácil también decir, yo declaro que estoy sano, yo te declaro que tú estás sana, o decreto que tu deuda ya está cancelada. Esta doctrina también que recién ha entrado a este mundo, ha entrado en el mundo cristiano, tal vez unos 10 o 15 años. Antes no había esta situación. Ahora es una doctrina, y déjame decirte, hermano, es una doctrina que no está correcta. Y es una doctrina de demonios, como ya está establecido en la Escritura, que vendrán tiempos de apostasía, tiempos donde aparecerán falsos maestros y apóstoles, y ellos están enseñando. Bueno, yo declaro, pero seréis responsable para mí decir, bueno, yo a mi esposa, yo declaro que tú estás sana. O decirle a mi hijo, yo decreto que tu deuda ya está saldada. Pero sin embargo, él tiene que trabajar y tiene que esforzarse a cumplir este compromiso, si tiene una deuda. Y eso es lo que pasa, hermanos. Ahora, esta doctrina no la encontramos en ninguna de las oraciones. Pueden leer todas las oraciones de la palabra de Dios, encontramos oraciones de Salomón, o oraciones de Nehemías, oraciones de Esdras y tantas otras oraciones. No encontramos yo declaro o yo decreto. Esta es una doctrina falsa, como viene de los falsos maestros y apóstoles, como es Maldonado o Cachigona. Pero nosotros, hermanos, debemos tener cuidado en esto. Ahora, Dios permite todo lo que pasa porque Él es soberano, Él es Dios. Así que, hermanos, este primer punto, no echemos la culpa a Dios. El segundo punto, hermanos, el hombre fue creado por Dios con voluntad de decidir hacer lo bueno, hacer lo correcto, pero cayó en pecado. Y ahora rechaza hacer lo bueno, por eso matas, roba, viola y hace todo pecado que quiera hacer. Pero llegamos a un punto 3, hermanos. Dios también tiene preguntas que Él nos hace. Nosotros estamos acostumbrados a preguntarle y a reclamarle a Dios, a objetar muchas cosas y le preguntamos. Y a veces, bueno, el Señor no nos dará la respuesta. Porque ¿cómo puede esperar Él o cómo podemos esperar nosotros una respuesta si nosotros no damos respuestas a las preguntas que nos hace Dios? Y este es el tercer punto que quiero compartir en esta mañana, amados hermanos. Dios también tiene preguntas para el hombre y muchas de estas preguntas no tienen respuesta. Hay preguntas retóricas. Retórica quiere decir, estas preguntas que quieren decir que es obvia la respuesta. Un ejemplo de una pregunta retórica. Mi nietita va a la heladera, saca un dulce de leche porque le gusta y pone su pan y está comiendo. Y bueno, y al salir queda manchitas en la boca del dulce y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? Obvio, está comiendo dulce. Entonces hay preguntas que
son retóricas, tienen ya una respuesta obvia, pero hay otras que no tienen respuesta. Y esa es la que nos hace a nosotros el Señor. Y Él tiene el poder de responder nuestras preguntas o de no responder. Pero nosotros también incurrimos en esto. El Señor tiene preguntas para nosotros. Hermanos, el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, si podemos buscarlas, hay más de 80 preguntas que hace el Señor. Así que como tenemos tiempo hasta nuestra hora de almuerzo, así que vamos a ir desglosando cada pregunta. No, esto no es una mentirita. Como hay mentiras piadosas, hay mentiras de pastor también, ¿no? De que no vamos a hacer todo este estudio. Pero yo quiero ir y quiero, hermano, que nos hagamos énfasis en estas preguntas que tiene el Señor para nosotros en esta mañana. Si vamos a la Biblia, bueno, en Génesis 3:9 nos dice que Dios sabía estas cosas y ahí encontramos la primera pregunta que encontramos que Dios está haciendo al hombre. Y le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Eso encontramos en Génesis 3:9. No vamos a ver la cita, pero hay una pregunta que le hace, pero es que no sabía Dios dónde estaba Adán. Por supuesto que Dios sabe todo, Él sabe todo lo que haces, dónde estás y todo esto. Ahora, esta pregunta, ¿dónde estás? Implica el lugar donde estás, implica también lo que estás haciendo, ¿no? Si estás orando, si estás leyendo tu palabra, si estás haciendo las cosas correctamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces la pregunta también implica estas cosas y nos da a nosotros la pregunta. ¿Será que estás viviendo como Dios quiere? Si estás cometiendo pecado, o si lo confiesas, o buscas el pretexto de echar la culpa a alguien. Ahí vemos, Adán estaba echando la culpa a Eva, la mujer que me has dado, pero consecuentemente estaba echándole también la culpa a Dios. Estaba diciendo la mujer que tú me has dado. Entonces siempre estamos echando la culpa a Dios y echando la culpa a otros y no afrontamos y no aceptamos realmente lo que estamos haciendo. Entonces es una buena pregunta para todos nosotros en esta mañana. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo implica? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces de tu vida? Mientras no estás en comunión con nosotros, mientras no estás aquí en el Zoom, ¿qué estás haciendo el resto de la semana? ¿Dónde estás tú? Es una buena pregunta. Hermanos, también no echemos la culpa, como Adán echando la culpa a Eva, por ende estaba echando la culpa a Dios, acusando a Dios, la mujer que me has dado, siempre echamos la culpa a otros, pero yo quiero que vayamos a otra pregunta que nos hace el Señor. Vayamos a Lucas 6:46. Lucas 6:46, una pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Qué buena pregunta, hermanos. Aquí encontramos desobediencia, encontramos profesión falsa, decimos muchas veces ser creyentes y no hacemos lo que Dios nos manda. Y preguntamos a Dios por qué lo hace. Y nosotros no hacemos lo que Él nos manda. Hermanos, es muy importante el saber de que aquí el Señor nos hace una pregunta. Y esa pregunta debe dar una respuesta. Ahora, no lo hacemos, es obvio que la respuesta sería, perdón, Señor, no estoy haciendo realmente lo que tú me mandas. Ahora, ojalá fuera que nuestra respuesta sea, sí, Señor, estoy haciendo todo lo que tú me mandas. Oh, hermanos, hay muchas situaciones en las cuales no hacemos en realidad lo que Dios nos manda. No voy a ir por ejemplo, no voy a ir al texto de Malaquías,
Pero ahí hace una pregunta también. ¿Robará el hombre a Dios? Ahí hay una pregunta que queda en el espacio. ¿Robará el hombre a Dios? Pero si no estamos haciendo realmente lo que Dios quiere que hagamos, Dios quiere que demos, Dios quiere que estemos en comunión unos con otros, Dios quiere que estemos en constante oración, Dios quiere que estemos en lectura de su palabra diaria, Dios quiere que estemos puntuales en nuestros trabajos, en nuestros horarios, puntuales en esto de nuestra comunión con el Señor el domingo. Hay muchas cosas, hermanos, que debemos hacer para la honra y gloria de Dios y no lo estamos haciendo. Ahí surge esa pregunta entonces. ¿Qué estamos haciendo? Dice, ¿por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Otra pregunta. Vamos a también el verso 46, pero de Lucas 22. Interesante. También esto, Lucas 22, verso 46. Dice, y les dijo, mira esta pregunta, ¿por qué dormís? ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Interesante, queremos que Dios sea activo con nosotros, queremos que Dios sea activo, esté siempre bendiciendo, siempre haciendo muchas cosas para nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos ponemos a dormir. Hermanos, no es tiempo de dormir, es tiempo de hacer las cosas que son del agrado de Dios. Pero muchas veces, hermanos, perdón, hacemos o vemos que las cosas de Dios son como algo trivial. No es así, hermanos. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Tenemos que estar siempre pendientes de hacer lo que Él nos manda. Y por eso aquí en este verso interesante dice, ¿por qué dormís? Claro, nos cansamos. Siempre estamos durmiendo, estamos haciendo otras cosas y, por supuesto, nos cansamos y dormimos. Pero el Señor quiere que estemos alerta para que no entremos, dice, en tentación. Son tiempos de estar despiertos, son tiempos de estar alertas, son tiempos difíciles en los cuales debemos estar despiertos, de rodillas, clamando a nuestro Dios. Pero poco lo hacemos. Por eso el Señor aquí nos pregunta, ¿por qué dormís? Ahora, si haciendo una analogía, los chanchos cuando están en engorde duermen. Y hasta que viene el matador y los mata. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos durmiendo? Levantémonos, hermanos, dice. Levantarnos, estar activos en las cosas del Señor. Mucho más ahora que los tiempos son difíciles. Mucho más ahora que dice que el tiempo está cerca. Nos manda el Señor a permanecer despiertos y en oración para no entrar en tentación. Sabemos, hermanos, que en este tiempo tan difícil estamos tentados a culpar a Dios por las situaciones que estamos atravesando, a culpar a hermanos, a culpar a otros y no asumir la responsabilidad de la culpa y decir, Señor, yo no estoy haciendo realmente lo que tú quieres que yo haga. Estoy durmiendo. Y hay un dicho por ahí, estoy durmiendo en mis laureles. Oh, hermanos, es tiempo de despertar, es tiempo de entrar en la lucha diaria de la batalla para que no nos encuentre el Señor despiertos o durmiendo, perdón. Una preguntita más. Lucas 12, 25, 26. Lucas 12 dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Interesante, porque hay afán y preocupación por las cosas mundanas,
Aquí cuando habla de afán es un trabajo. Es trabajo penoso y cansado de estar haciendo, de estar buscando, de estar queriendo ganar todas las cosas que este mundo ofrece y estas se van a quedar. Pero este afán es un trabajo sin descanso. Hermanos, el Señor conoce tus necesidades y se encargará de suplirlas. Hermanos, el Señor tiene el control porque Él es soberano. Entonces, esta pregunta aquí, ¿por qué te afanas? Si leemos desde el verso 26, adelante vamos a encontrar la respuesta a este punto. Dice el verso 26, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis? Por lo demás, y dice, considerad, al igual que en Mateo, dice, considerad los lirios como crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que debéis de comer, ni de lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, hermanos. En ansiosa inquietud, eso no tener descanso, estar tan afanado, tan preocupado, tan, no sé, querer las cosas que a veces no están a nuestro alcance y no tenemos paciencia de esperar. Dice, todas las cosas que buscan, todo esto de la ansiedad, de todo lo que están buscando, ¿saben quiénes buscan? Buscan, dice, las gentes del mundo. Pero vuestro Padre, este está hablando de nosotros, de un creyente, tenemos al Señor Jesucristo. Tenemos a Dios como nuestro Padre. Oh, hermanos, nos ha dado potestad de ser sus hijos. Los del mundo buscan todas estas otras cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces aquí dice ya una respuesta. ¿Por qué tenemos que estar tan afanados? ¿Por qué tenemos que echarle la culpa a Dios? ¿Por qué tenemos que pensar de que, bueno, todo lo que está sucediendo y hacer eco de la pregunta de Gedeón, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasan estas cosas? Y aquí el verso 31 dice, más buscad el reino de Dios y su justicia. Bueno, aquí no dice justicia, Mateo añade justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y nos dice algo más y esto quiero que rescatemos. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Ya tenemos el reino. Ya tenemos una esperanza. Ya estamos aquí de paso. Tenemos una patria celestial. Y estaremos gozando en el reino de Dios. Y nos dice, manada pequeña, no debemos temer. Entonces, hermanos, que las preguntas que podamos hacernos en este tiempo, por más difíciles que sean, de decirle, Señor, ¿por qué? Si estás con nosotros. Y Gedeón ahí todavía aumenta, dice, y las maravillas que nos cuentan los antiguos, que nos cuentan nuestros padres que hiciste. Hermanos, si recordamos cuántas maravillas ha hecho Dios por su pueblo, por sus hijos, cuánto más hará por nosotros. Así que, hermanos, ánimo. Ánimo de saber que el Señor es soberano, Dios está en control de todo. Solamente, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor y animarnos a estar en sus caminos y despiertos, atentos, para no entrar en tentación. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, el resto del día y los días que vienen. Oremos. Padre Santísimo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, no queremos acusarte. No queremos cometer este pecado de
ingratitud y deshumor y de queja. Señor, más bien al contrario, queremos alabar tu nombre, glorificar tu nombre y decirte gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la provisión. Gracias, Señor, aún por las cosas que no nos agradan, pero tú las permites. Gracias, Señor. Queremos tener un corazón agradecido por todo lo que haces. Eres soberano, eres dueño de todo, eres creador y sustentador de todo este universo. Y nosotros como manada pequeña nos gozamos de tus bendiciones. Señor, ayúdanos a tener un corazón agradecido y no un corazón quejumbroso, aún por las cosas que estamos pasando. Nosotros tal vez no estamos pasando por cosas más duras y difíciles que otros hermanos están pasando, pero que no tengamos la tentación de decir, bueno, esto va a pasar, sino que podamos en oración apoyarles y pedirle al Señor que su mano de sanidad se pose sobre los que están enfermos, que se haga su voluntad en todos nosotros. Bendito Dios, porque te lo pedimos todo esto en el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.